En este problema tenemos un cuerpo de masa de 200 kilogramos que está sobre un plano inclinado que forma 25 grados con la horizontal. El coeficiente de rozamiento es de 0,15. Este cuerpo se va a desplazar 2 metros sobre el plano inclinado y tenemos que calcular el trabajo que realiza cada fuerza sobre la masa m y el trabajo total. Para resolver la primera parte tenemos que dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En primer lugar elegimos nuestro sistema de referencia X o Y. El peso vertical y hacia abajo. La fuerza normal que va a ser perpendicular al plano sobre el que se apoya el cuerpo, que en este caso es el plano inclinado. La fuerza de rozamiento que se va a oponer al desplazamiento sobre el plano inclinado, que tiene la dirección del eje X. Así que la fuerza de rozamiento tiene esa misma dirección pero el sentido negativo, contrario, al movimiento. Abajo que realiza una fuerza F sobre un cuerpo, por ejemplo este de masa m, se define como el producto escalar de la fuerza, del vector fuerza, por el vector desplazamiento. El vector desplazamiento es un vector que tiene su origen en la posición inicial y su extremo en la posición final. En este caso es este que he dibujado en azul. El módulo de este vector coincide con la distancia recorrida por el móvil siempre que el movimiento sea rectilíneo. No siempre ocurre esto, que el módulo coincida con la distancia. Por ejemplo, si tenemos una trayectoria que es una curva y esta es la posición inicial del móvil y esta es la final, este sería el vector desplazamiento. Tiene su origen en la posición inicial y el extremo en la final. Entonces, el módulo de este vector no coincide con la distancia recorrida por el cuerpo. Pero en el caso de que la trayectoria sea una recta, como en un movimiento rectilíneo, sí que coinciden. Para nuestro ejercicio, entonces, el módulo del vector desplazamiento mide 2 metros. El producto escalar de dos vectores se puede poner como el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Vamos a calcular el trabajo que realiza la fuerza normal sobre el cuerpo. Entonces aplicamos esta fórmula y tenemos el módulo de la fuerza normal por el módulo del vector desplazamiento y por el coseno del ángulo que forman. Si nos fijamos, la fuerza normal y el vector desplazamiento forman 90 grados. Seno de 90 grados es igual a 0, de modo que el resultado es de 0 por lo que sea, me va a dar 0 julios. Es decir, la fuerza normal no realiza trabajo sobre el cuerpo. Vamos a darle un sentido a este resultado y que no sea simplemente un número. Para ello nos vamos a ayudar de un teorema muy importante en la mecánica clásica. Es el teorema de la energía cinética o de las fuerzas vivas, que viene a decir que el trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo se va a emplear en variar su energía cinética. La variación de la energía cinética se puede escribir como la energía cinética final en un punto dado, en un instante, menos la energía cinética inicial. Entonces, que el trabajo de la fuerza normal sea igual a 0 quiere decir que esta fuerza no va a variar la energía cinética que tenga el cuerpo y por lo tanto su velocidad, porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Calculemos ahora el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento sobre el cuerpo. Con la definición es igual a la fuerza de rozamiento por el módulo del vector desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. En este caso, la fuerza de rozamiento se dirige sobre la dirección del eje X en el sentido negativo y el vector desplazamiento apunta en la misma dirección pero en el sentido positivo. Así que el ángulo que forman es de 180 grados. La fuerza de rozamiento se define como el coeficiente de rozamiento por la normal y el coseno de 180 grados vale menos 1. Para poder calcular el valor del módulo de la normal, vamos a aplicar la segunda ley de Newton al eje Y, en este cuerpo. Entonces, para ello, como el peso no coincide con los ejes, lo vamos a descomponer. Por el extremo del peso, trazamos una paralela al eje X hasta que corte al Y, y esta componente es PY. Si trazamos una paralela al eje Y hasta que corte al X, esta componente es PX. En este triángulo rectángulo, este ángulo alfa, el que forma el peso con la dirección normal al plano, siempre coincide con el ángulo del plano inclinado. Puedo, por trigonometría, calcular cuánto vale PI y PX. En este triángulo rectángulo, el seno de alfa se define como el cateto opuesto, esta distancia coincide con PX, dividido por la hipotenusa, que es el módulo de P. Y de aquí despejamos PX, P por el seno de alfa. El coseno de alfa es el cateto contiguo, PI, dividido por la hipotenusa, que es el módulo de P, y despejamos PI, P por el coseno de alfa. Volvamos a nuestra segunda ley de Newton en el eje Y.
La segunda ley de Newton es esta. La suma de fuerzas que actúa sobre un cuerpo de masa m es igual a la masa por la aceleración. En el eje OY, este cuerpo no va a tener aceleración porque no va a ascender y tampoco atraviesa el plano hacia abajo. Por lo tanto, debe estar en equilibrio, y para que eso ocurra, la aceleración tiene que ser cero. El sumatorio de fuerzas se puede interpretar como la suma vectorial de las fuerzas positivas, que tenemos la normal en el sentido positivo del eje OY. La otra fuerza que actúa en esa dirección es PI, que tiene sentido contrario. Por eso aquí la ponemos negativa. Ya no hay más fuerzas, entonces esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración, que es cero. Es decir, que la normal tiene que ser igual a PI, porque PI pasa a la derecha con signo positivo, y PI es P por el coseno de alfa. Y así hemos calculado la normal, que ahora vamos a poner aquí. Donde pone P he sustituido M por G, y este menos proviene de este menos 1. Sustituyendo nuestros valores, coeficiente de rozamiento, la masa, gravedad, coseno de 25 y el módulo del vector de desplazamiento, que es la distancia, en este caso 2 metros, obtenemos menos 532,9 julios. ¿Este número qué quiere decir? Y además que sea negativo. Pues que esta fuerza, la fuerza de rozamiento, lo que va a provocar es que su energía cinética disminuya. Eso quiere decir que la fuerza de rozamiento le va a restar velocidad al cuerpo, lo cual es lógico. Vamos a calcular ahora cuál es el trabajo que realiza la fuerza-peso sobre el cuerpo. Esto es igual al módulo del peso por el módulo del vector desplazamiento y por el coseno del ángulo que forman. El vector desplazamiento y el peso forman este ángulo, que será de 65 grados. El vector desplazamiento y el peso forman 65 grados, ya que este ángulo es de 90 y este mide 25. 90 menos 25, 65. Poniendo el peso como m por g y sustituyendo los valores del problema, se obtiene un trabajo de 1656,7 julios. Esto quiere decir que el peso lo que va a hacer es incrementar, porque como el trabajo es positivo, antes cuando era negativo le restaba, ahora como es positivo va a incrementar su energía cinética, es decir, va a aumentar su velocidad. Este resultado también se puede obtener trabajando por separado con las componentes del peso. Trabajo que realiza el peso se puede calcular como el trabajo que realiza Px más el trabajo que realiza Pi. El trabajo de Px será Px por el desplazamiento y por el coseno del ángulo que forman. Px y el vector desplazamiento forman 0 grados. El trabajo de Pi, pues Pi por el desplazamiento y por el ángulo que forman. Pi y el vector desplazamiento forman 90 grados. El coseno de 90 vale 0. Este producto nos va a dar 0, y eso quiere decir que la componente I del peso no realiza trabajo sobre el cuerpo, ya que es perpendicular al desplazamiento. De modo que el trabajo del peso solo viene dado por el trabajo que realiza la componente X, y esto será Px, que es mg por el seno de alfa, por el desplazamiento, y por el coseno de 0, que vale 1. Sustituyendo y haciendo el cálculo, se obtiene el mismo resultado. Por último, para calcular el trabajo total sobre el cuerpo, lo que hacemos es sumar los trabajos que realizan cada una de las fuerzas. Sustituyendo los valores que hemos calculado antes y haciendo la cuenta, nos salen 1123,8 julios. Es decir, el trabajo total sobre este cuerpo, el trabajo que realiza la fuerza resultante de todas sobre él, va a incrementar su energía cinética en esta cantidad. Es decir, va a aumentar su velocidad, lo cual es lógico, porque si dejamos un cuerpo en un plano inclinado, si desciende, va a aumentar su velocidad.